habíamos visto en el práctico 1 que era una función, y hoy vamos a empezar a ver una de las funciones. Seguramente ustedes han visto en segundo, en tercero, algo de función lineal, que era una recta en el eje cartesiano. Nosotros vamos a empezar a ver hoy, perdón, vamos a empezar a ver hoy función cuadrática. ¿Bien? Vimos en el práctico 1 que una función era una relación entre dos variables, donde x era la variable independiente y la y justamente es la variable dependiente que depende de los valores que nosotros le asignamos a x. En este caso, la función que nosotros vamos a comenzar a ver ahora tiene un comportamiento distinto a las que ya conocemos. Nosotros la función que ustedes conocen es una línea recta, donde generalmente tenemos un valor de x, o sea, un término que tiene x y otro término que no. Y en este caso vamos a empezar a ver la x, pero elevada al cuadrado. Entonces nos encontramos con que, por el tema de la regla de los signos, para cada valor de y, vamos a tener dos valores de x. ¿Por qué? Acá realicé una tabla de valores, puse los valores que generalmente ponemos en la tabla, que es del -3 al 3, y me encuentro con que para el -3 y para el 3 el valor de y es el mismo, para -2 y 2 el valor de y es el mismo, para -1 y 1 el valor de y es el mismo, y para 0 es 0. ¿Por qué pasa esto? Pues si nosotros hacemos -3 al cuadrado es -3 por -3. Menos por menos es más. Entonces, nos encontramos con que hacer -3 al cuadrado o hacer 3 al cuadrado sería lo mismo a los fines del resultado. Cuando nosotros queremos representar esto en una gráfica, nos encontramos con que tiene esta forma, ¿bien? Como si fuese una U o una B, pero redondeado acá abajo, ¿sí? No termina en un pico, sino como en una curvita. ¿Bien? Entonces, vamos a ver igual ahora vamos a ir al graficador y vamos a ver qué comportamiento tiene esta función de acuerdo a los valores que yo le doy. ¿Bien? Voy a dejar de compartir esta parte y vamos a ir directamente al graficador para ver cómo se comporta sin tener que hacer una tabla de valores. ¿Dónde tengo el graficador? Acá. Ya va a abrir. Ahí está. Vamos a poner uno. No, bueno, ahí está. Bien, yo voy a poner la función que teníamos acá, que era x al cuadrado. Bien, la básica, digamos. Si nosotros vemos los valores, vemos que la función se dice que es simétrica. ¿Por qué? Porque nosotros a partir de este valor la vemos como en espejo la función, ¿sí? Vemos la misma función para un lado que para el otro. Si nosotros, acá tenemos una x al cuadrado, pero si nosotros tenemos otro valor, por ejemplo un 2, la función se pone como más gorda, por así decirlo. Tenemos un 3, bien, perdón, más flaquita. Si tenemos un 10, ¿ven? En cambio, si nosotros acá le ponemos un valor, por ejemplo, 0,5, se ensancha. 0,1 se ensancha más. Ahora, ¿qué pasa
si en vez de darle un valor positivo, le damos un valor negativo. Vamos a subir la gráfica. Bien, es como que ya está en la parte de abajo. Vamos a darle, por ejemplo, ahí. Bien, entonces esta función puede tener una forma de U o una forma como de loma. ¿De qué va a depender esto? Va a depender del signo que tenga el número que acompaña al término x al cuadrado. Después, este numerito que está acá, a nosotros lo que nos va a decir es si la función va a ser más gorda o más flaca. ¿Sí? Perdonen, el término no es muy académico, pero para que se entienda. Después tenemos otro, nosotros estamos hablando de una función que tiene x al cuadrado, pero también podemos agregarle un término como, por ejemplo, más 3. Veamos qué pasa. Esta función, que es exactamente igual, vamos a hacer la otra, vamos a hacer x al cuadrado para poder compararlas. Ah, no me la tomó. A x al cuadrado más 3. Ay. Más 3. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede acá con esta función? Este numerito que nosotros tenemos acá, en realidad lo que hace es marcarnos la altura de la función, ¿sí? Es decir, si esa función va a estar o más arriba o más abajo. Pero también tenemos la posibilidad de tener, por ejemplo, otra función que sea x al cuadrado más x. ¿Bien? Si nosotros nos fijamos acá en esta otra función, nuestro, se llama eje de simetría, que sería a partir de dónde yo empiezo a tener, voy a cambiar el valor para que se vea mejor. Bien. Nosotros a partir de dónde empezamos a tener la simetría, vamos a ver que va a ser un valor, fíjense, en x menos 2, esto que acabo de marcar acá, a partir de ahí la función es simétrica. Es decir, que cuando nosotros tenemos un término que tiene x, lo que va a hacer es desplazar esa función para arriba, o perdón, para la derecha o para la izquierda. ¿Bien? Entonces, tenemos tres cosas importantes. Si la función x tiene un numerito adelante, si el término de x al cuadrado tiene un numerito adelante, eso va a hacer que la función sea más gorda o más flaca. Si es positivo, va a tener forma de U. Si es negativo, va a tener forma de lomita. ¿Sí? Causa gracia hablarles como si estuviesen en primero, pero para que se entienda. Después, el término que tiene x, lo que va a hacer, si aparece un término que tiene solo x, no x al cuadrado, es desplazar nuestra función hacia la derecha o hacia la izquierda. Y si tiene, como en este caso,
un término que se llama independiente, que es el numerito solo, sin x, va a hacer que esa función se desplace hacia arriba o hacia abajo. Vamos a volver entonces a lo que es el práctico. Nosotros en el práctico teníamos una función, que es la función básica, digamos, de función cuadrática, en la cual tenemos solamente x al cuadrado. Y vemos esta curva donde tenemos este punto de apoyo que se llama vértice sobre 0, el eje y casualmente es el mismo eje de simetría, a partir de donde la parábola se empieza a... parábola se le llama a este gráfico. A partir de donde se empieza a ver igual para los dos lados. Vamos a ver un poquito los elementos sobre los que ya estuvimos trabajando en el práctico anterior. Nosotros tenemos dominio. El dominio dijimos que eran los valores de x que podía tomar la función. Entonces, en este caso, x puede tomar cualquier valor, porque si nosotros miramos el gráfico, si bien acá tenemos una porción del gráfico, para este lado siguen los x hacia más infinito, que es decir, que esto va a crecer así para arriba, y para este lado siguen los x hasta el más infinito, acá está el menos, acá está el más, y también crecería así para arriba. Entonces, siempre que nos van a pedir el dominio de una función cuadrática, van a ser todos los reales. ¿Bien? Ahora, si me piden la imagen, que son los valores de y, la imagen siempre va a estar restringida. ¿Por qué? Porque siempre la forma de la función o va a bajar y luego a subir, o va a subir y después a bajar. Por lo tanto, va a tener un punto mínimo o un punto máximo, como en este caso de la función verde. ¿Bien? Eso va a hacer que nuestra imagen, por ejemplo, en este caso, sea de 0 a más infinito, y en este caso, de menos infinito hasta 0. Recordemos que la imagen es lo único que nosotros vamos a definir con los valores de y. Después todo lo demás lo definimos en valores de x. ¿Bien? ¿Qué otra cosa vamos a ver en la función? Bien, la tabla de valores es lo mismo que veníamos haciendo para la función lineal, allá en el año, no sé, 2019, que lo que hacemos es poner valores de x, que generalmente son estos valores, digamos, como centrales, y luego asignar el valor de y que corresponde reemplazando el valor de x por el valor que nosotros le asignamos en cada fila. Bien, a partir de eso podemos hacer la gráfica. La ordenada al origen, al igual que en cualquier función, siempre es el valor que corta el eje y. En este caso va a ser siempre 0. En el caso de que aparezca una función, como vimos recién, que le poníamos más 3 o el valor que sea al último término, al término que no tiene x, en una función cuadrática siempre ese valor que aparece solito va a ser el valor de la ordenada al origen. ¿Por qué? Porque si los otros valores tienen x, cuando nosotros reemplazamos la x por 0, lo único que nos va a quedar solo va a ser ese término. Las raíces. Ahora vamos a ver las raíces en un gráfico, a ver qué pasa con las raíces, porque tiene su vuelta. Acá nosotros, si tenemos que definir raíz, vemos que solamente es 0 cuando x es 0, sí, pero porque tenemos solamente el x al cuadrado. Entonces ahora las raíces ahora lo vamos a ver en la gráfica. Y el conjunto de positividad y negatividad, ¿de qué va a depender? Y de las raíces, ¿sí? Una vez que atraviesa el eje X va a ser positivo,
o va a ser negativo, depende de qué lado lo atraviesa. Por eso lo vemos ahora con la gráfica. Y por último, que también lo vimos en el práctico 1, los intervalos de crecimiento y decrecimiento. En el caso de una función cuadrática, siempre va a tener un intervalo de crecimiento y otro de decrecimiento, ¿sí? Hasta, en este caso, va a venir decreciendo hasta un punto mínimo y luego va a crecer. Entonces, el crecimiento sería decrecimiento de menos infinito de x hasta 0, y desde 0 hasta infinito va a ser creciendo. ¿Ven? Vamos a volver a la gráfica para ver, vamos a hacer esta función, pero solamente la vamos a analizar desde el gráfico. Después, la clase que viene, vamos a ver que más allá de la tabla de valores y el gráfico hay formas de encontrar todos los elementos de la función. ¿Bien? Vamos a ir de nuevo al graficador. ¿Dónde estás? Vamos a borrar todo esto. Bien, como les decía, nosotros tenemos como función x al cuadrado. Bien, no tenemos problema con x al cuadrado. Pero si yo a x al cuadrado, por ejemplo, le resto 4, vemos que la ordenada se va a menos 4, ¿sí? Que las raíces están en menos 2 y en 2. Bien, entonces, vamos a analizar primero esta función de acá. Solo desde la gráfica la vamos a analizar. El dominio son todos los reales. La imagen, desde este punto mínimo, va a ir hasta infinito. Es decir, que va a estar desde menos 4 hasta infinito. La ordenada es menos 4. Las raíces son menos 2 y 2. Nos pide conjunto de positividad y negatividad. Positividad va a ser desde menos infinito hasta menos 2 y desde 2 hasta infinito. Y la negatividad va a ser desde menos 2 hasta 2. Por último vamos a hacer el conjunto de decrecimiento, que va a venir desde menos infinito hasta 0, ¿sí? Donde atraviesa el eje y desde 0 a infinito va a ser creciente. Lo único que nosotros no hemos analizado en el práctico 1, porque es algo propio de la función cuadrática, es el eje de simetría, que es el valor a partir del cual la función se hace simétrica, como les decía recién, espejo hacia los dos lados, que en este caso coincide con el eje Y, ¿bien? Pero vimos que podía estar desplazada para algún lado. Y otra cosa que tampoco vimos son los puntos máximos o puntos mínimos. ¿Bien? Si lo vemos acá, en 0 de x y menos 4 de y, la gráfica tiene su punto mínimo. ¿Bien? Vamos a hacer la función que nos daba el ejemplo, solo desde la gráfica, y ahora, y la clase que viene, como les decía, vamos a buscar cómo hacerlo con todas las cuentas. 2x al cuadrado más 4x menos 6. Entonces, 2x al cuadrado más 4x menos 6. Voy a borrar estas, estaban recién. Vamos a borrar este punto. ¿Dónde está para borrar? Bien,
Esta es la gráfica que nosotros tenemos. Vamos a ampliarla un poco, a reducirla un poquito como para verla toda. ¿Qué vamos a analizar acá? Todo lo mismo que analizamos recién. Dominio. Dijimos ya que eran todos los reales, así que ni me preocupo con eso. Imagen. Si yo veo acá la gráfica, llega hasta -8, hacia infinito, ¿sí? Aparte, hay algo que me dice acá. ¿Qué pasa? Este número es positivo, entonces eso me indica que va a tener forma de U. Si ese número fuese negativo, entonces tendría forma de lomita. Bien. Ordenada imagen. Raíces. Bueno, las raíces yo las puedo buscar acá. Vamos a ver cómo calcularlas. Pero si las buscamos, fíjense que corta en -3 y en 1. ¿Bien? Cuando nosotros hacemos la tabla de valores, seguramente estos números los vamos a poner y nos va a aparecer automáticamente, automáticamente no, después de hacer las cuentas, nos va a aparecer que el valor de i que le corresponde tanto a -3 como a 1 va a ser 0. Entonces ahí encontramos las raíces. ¿Bien? La ordenada al origen, como les decía, acá ya la veo la ordenada al origen, que es -6. Lo busco en el gráfico, a ver si el gráfico no me está mintiendo. Fíjense que acá tenemos -6, ¿sí? El valor donde la curva atraviesa el eje Y, efectivamente es -6. Con respecto a la positividad y a la negatividad, bueno, eso va a estar determinado por las raíces. Entonces, yo sé que de -infinito a -3 y desde 1 a infinito es positivo. En cambio, entre -3 y 1, la imagen es negativa. Por lo tanto, esto sería el conjunto de negatividad. Con respecto al crecimiento y al decrecimiento. Bueno, acá lo que tenemos que ver es a dónde se hace simétrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese eje de simetría es el que me va a marcar o el punto máximo o el punto mínimo. Si nosotros nos fijamos acá, para x igual a -1, la función llega al punto mínimo. Es decir, que va a ser decreciente desde menos infinito hasta -1. Y va a ser creciente desde -1 hasta infinito, porque en los conjuntos de crecimiento y decrecimiento los miramos en X, ¿sí? Si bien nosotros miramos qué pasa con los valores de Y, siempre los determinamos con los valores de X. Bien. El eje de simetría, acá lo puedo ver claramente que es -1, ¿bien? Y el punto mínimo, en este caso, va a ser -1 de x y -8 de y. Ahí nosotros hicimos el análisis completo, pero solamente mirándolo desde la gráfica y desde una tabla de valores que nos lleva a hacer la gráfica. Algo importante con respecto a las raíces. Voy a aprovechar este mismo gráfico y voy a poner otros ejemplos para que veamos. En este caso nosotros tenemos dos raíces, ¿sí? Podríamos tener, como en el caso de 4x al cuadrado, una sola raíz, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso justo el punto mínimo nos coincide con el eje X. Entonces, es una sola la raíz que tenemos, porque toca en un solo punto. Pero también podemos tener otro caso, que podría ser -x al cuadrado,
menos 3, por ejemplo. Si nosotros nos fijamos, esta gráfica que está acá no toca nunca el eje X. Por lo tanto, si a nosotros nos piden sacar las raíces, o determinar las raíces, o indicar las raíces de esta función, nos vamos a encontrar que no tiene. Y es posible, ¿por qué? Porque la función cuadrática justamente tiene ese comportamiento que va y vuelve hacia arriba y hacia abajo, o hacia abajo y hacia arriba, pero no necesariamente tiene que atravesar o tocar el eje X. Por lo tanto, es probable que nos encontremos con casos en que no aparezcan las raíces. ¿Bien? Voy a volver al práctico. Voy a volver al práctico para ver bien qué es lo que tenemos que hacer. Dice, dada la siguiente función, realizamos el análisis de la misma. El dominio, todos los reales, igual este ejemplo está hecho, si no es el que tienen que hacer ustedes. La imagen, la ordenada, era lo que veíamos, que lo veíamos tanto en la tabla de valores como en la fórmula. El punto mínimo, menos 1, menos 8. Y nada más. Después lo otro lo vamos a dar en la otra clase, porque empezamos a utilizar fórmulas que nos van a permitir a nosotros calcular ciertos componentes y no tener que hacer toda la tabla de valores para ver cómo hacemos con esta función. Bien, más que suficiente por hoy. Nos vemos el martes. Espero sus trabajitos, sus consultas. Les mando un beso grande. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao, profe. Chau, profe.